eran de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de EPOC. Son grupo son enfermedades como bronquitis, enfisema, que van a encontrarlo con cierta frecuencia en pacientes, de todos los pacientes respiratorios crónicos que ustedes van a ver, ¿no? La primera pregunta dice, un varón de 69 años con EPOC ha sido ingresado al hospital 3 veces en el último año debido a exacerbaciones de su EPOC. Entonces ya el paciente tiene tos diariamente, la cual es productiva, tiene un BEF1 bajo, ¿no? De 45%. Y tiene antecedentes de fumar un paquete de cigarrillos todos los días durante 50 años hasta el año pasado. Y tiene una saturación de 91% aire ambiente. Entonces, la idea en este paciente sería reducir las exacerbaciones, muchas exacerbaciones, ¿no? 3 en un año. Eso implica hospitalizaciones, reducción de la calidad de vida, riesgo de que ese paciente en cada hospitalización o coja alguna infección intrahospitalaria. Entonces, hay que hacer algo por este paciente, ¿no? Hay varios grupos de fármacos que pueden ayudar a reducir la frecuencia de las exacerbaciones en el EPOC. Y tienen ustedes los broncodilatadores, regímenes con corticosteroides, también antiinflamatorios, pero que no están en el grupo de los esteroides, o también fármacos. Sí, alguien levantó la mano. Brian. Bueno, Brian bajó la mano. Ya. También hay mucorreguladores como la N-acetilcisteína, que cuando estaban en el internado habrán visto. Alguien. Ya, sí, en el otro salón también había una alumna que no podía escuchar. Creo que si reinicias tu sesión, podrías ya escuchar, porque los demás han reportado que sí pueden escuchar. Luis Ángel. Es posible que reiniciando tu sesión ya escuches. Bien, entonces, estas son las alternativas que ustedes tienen. En mi momento ven que para reducir las exacerbaciones, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Lo que sí hay otros tipos de medidas no farmacológicas, como la rehabilitación o el dejar de fumar, que es importantísimo, ¿no? Pero estas alternativas de uso de oxígeno, CPAP, no están incluidas, no están consideradas, ¿no? Tampoco está teofilina, que es un fármaco que podría usarse sí en asmáticos, pero cuando ya hay un poco de dificultad para el control, ¿no? Uno que sí está en las alternativas y que sí lo encontramos en esta tabla es el roflumilast, que actúa al nivel de la fosfodiesterasa 4. Entonces, ese fármaco sí es útil para reducir la frecuencia de las exacerbaciones en estos pacientes con EPOC, ¿no? En la pregunta 2 dice, todos los siguientes son factores de riesgo para desarrollar EPOC. Las exposiciones, sobre todo a ciertos contaminantes, y la exposición a ciertos hábitos nocivos como el tabaquismo o incluso la exposición pasiva a cigarrillos, la exposición a carbón o el uso de combustibles en áreas poco ventiladas, sí les podría representar un factor de riesgo, ¿no? Quiere decir que también la parte o los antecedentes ocupacionales del paciente puede estar comprometido acá y favorecer que aparezca en el tiempo EPOC. La hiperreactividad bronquial también se considera un factor de riesgo, ¿no? Sin embargo, las infecciones respiratorias a repetición no está considerado como un factor de riesgo. Otra cosa es que en los pacientes con EPOC ustedes puedan ver infecciones respiratorias a repetición y que eso condicione la aparición
de exacerbaciones en el paciente, ¿no? Lo que tenemos acá es cómo es la etiología y la patobiología del EPOC, que ulteriormente conlleva pues a la limitación del flujo de aire, ¿no? Porque lo que se produce es una obstrucción del aire, de manera crónica, no reversible como en el asma, ¿no? Lo primero es la etiología, ¿no? Un paciente que haya fumado durante mucho tiempo o un paciente que haya sido expuesto a contaminantes y que además tenga condiciones propias de ese paciente, eso va a hacer que se desarrolle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando ustedes quieren saber algo sobre el EPOC, tienen que revisar el GOLD, ¿no? Así como en asma, ustedes revisan el GINA, acá revisan el GOLD. Y el 2020 dice, ¿cuál de los siguientes no es un indicador para considerar el diagnóstico de POC? Bueno, los pacientes con SPOC es gente que está tosiendo crónicamente. ¿Y ustedes cuándo van a decir, esto es una exacerbación? Ustedes dirán cuando esa tos sufre un cambio, se hace más seguida. O cuando esa tos, por ejemplo, cambia las características de la flema. Ustedes pueden pensar que se ha infectado el paciente y está teniendo una exacerbación. Entonces, la tos es un indicador importante. La disnea también. Supongamos que un paciente tenga una disnea cuando camina 5 cuadras y de pronto ustedes ven que ese paciente agita cuando camina apenas una cuadra, quiere decir que el paciente está empeorando y podría ser una exacerbación. Entonces tendrán que valorar también la disnea, ¿no? La historia de tabaquismo también es un indicador importante y las infecciones respiratorias bajas recurrentes también es un indicador importante. Pero no confundir con la pregunta anterior, ¿no? O sea, esto no significa que provoque EPOC, sino que hay que siempre saber en un paciente con EPOC si es que ha tenido infecciones recurrentes ya desde su diagnóstico de EPOC. El cáncer de pulmón, que es la alternativa E, no es un indicador para considerar pues el diagnóstico de POC, ¿no? Esos son los indicadores claves para considerar un diagnóstico de POC. Tendrán que evaluar ustedes la disnea, ¿no? La disnea usualmente es progresiva, que va de esfuerzos intensos a esfuerzos pequeños, ¿no? La tos también es algo que tienen que evaluar, la producción de esputo también, las infecciones respiratorias crónicas también, factores de riesgo como antecedentes en el paciente también, tanto no se olviden la parte de hábitos nocivos, la parte de exposición domiciliaria o exposición ocupacional que pueda tener el paciente. También la historia familiar o historia, incluso historia del nacimiento, ¿no? Puede ser importante. Estos pacientes tienen tos crónica y esta tabla les puse porque deben, así como en asma, no todo sibilante es asma, no todo tos crónica será EPOC, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene como problema de salud una tos crónica, tendrán que ver si eso es intratorácico o extratorácico. Podría ser EPOC, ¿no? En lo intratorácico, pero hay otras posibilidades también. Puede ser un asma, puede ser un cáncer de pulmón, puede ser una tuberculosis o puede ser que el paciente tenga bronquiectasias o una falla cardíaca o un EPITS, una fibrosis quística, que eso, bueno, en nuestro medio es raro, ¿no? Eso se ve en pacientes caucásicos. Y extratorácica podría ser, por ejemplo, un paciente que tenga ya una rinitis crónica, un síndrome de goteo postnatal o una enfermedad por reflujo también, ¿no? O incluso los famosos IECAS también podrían asociarse a tos crónica. ¿Cómo clasifican el EPOC? Eso está en la pregunta 4. Esto es después de hacer una evaluación broncodilatadora. Ustedes verán en qué rango se ubica el BEF1. De acuerdo a eso, ustedes dirán, este es un Gold, un Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4, ¿no? Gold 1 es leve, el 2 es moderado, el 3 es severo y el 4 es muy severo.
Entonces acá el GOLD 3 les pregunta por un GOLD severo. Es un BEF1 de 30% hasta antes de 50%. ¿Qué es lo que necesitan entonces ustedes para poder evaluar de manera completa a un paciente? Preguntarán, harán la historia clínica, ¿no? Ver los síntomas, ver los factores de riesgo y además tendrán que hacer pruebas de función pulmonar y ahí está la espirometría. Con la espirometría ustedes podrán decir qué GOLD es este paciente, ¿no? Pacientes que ya tienen, miren, una relación BEF1 con capacidad vital forzada por debajo de 70%. Entonces el GOLD 1, BEF1 más de 80%, el 2, 50-80, el 3, 30-50 y el 4, menos de 30%, ya es muy severo, es poco. La pregunta 5, justo lo que les decía, ¿no? La disnea es un dato importante que ustedes deben evaluar y controlar cada vez que ustedes hacen seguimiento a un paciente con EPOC. Pero tienen que saber si la disnea está progresando. ¿Y cómo van a poder clasificar a la disnea? Con esta escala de disnea modificada MRC. Y esta es, les pregunta, un MRC grado 2, ¿qué significará? Significa que el paciente tiene que caminar más lento que su grupo, ¿no? Su grupo me refiero al resto de personas de su edad, haciéndolo en una superficie plana. O el paciente debe detenerse, acá hay un error, debe detenerse cada cierto tiempo cuando camina a su propio ritmo en una superficie plana. Entonces, el MRC va de 0 a 4. El 0 es un paciente que solamente presenta disnea cuando hace un ejercicio intenso, un grado 0. El grado 1 será pues el paciente al que tiene una sensación de falta del aire cuando se apura, ¿no? O cuando camina una superficie empinada. El MRC2, que es la pregunta, es el que tiene que caminar más lento que la gente de su edad cuando está caminando en plano o es un paciente que está caminando a su propio ritmo y de vez en cuando tiene que hacer pausas para recuperar el aliento. El MRC3 es un paciente que camina una cuadra, o sea, 100 metros, y necesita hacer una pausa. Y el MRC4 es el que está en su casa y bueno, le falta pues el aire cuando se pone la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, acuérdense de la escala del MRC. ¿Y cuáles las siguientes alternativas no consideraría como diagnóstico diferencial de EPOC? Bueno, esta pregunta ustedes pueden hacer por descarte, sabiendo que el EPOC es una enfermedad crónica, ustedes tendrán que buscar en las alternativas enfermedades crónicas. Y la que ustedes no la propondrían como diferencial tendría que ser algo agudo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son crónicas acá? El asma, la falla cardíaca, las bronquiectasias, la panbronquiolitis difusa. Todas esas les podría dar tos, disnea, ¿no? Entonces, podría estar dentro de las diferenciales del EPOC. Sin embargo, una neumonía de la comunidad es algo agudo. Ustedes, su paciente se les presenta con la neumonía, lo tratan y curan la neumonía, salvo que hay algún cuadro especial, como por ejemplo una neumonía no resuelta, ¿no? Pero eso ya es una situación aparte. Pero cualquier neumonía de la comunidad sería algo agudo, ¿no? Acá la disnea aparece de un momento a otro, como por ejemplo en nuestros pacientes que ahora vemos, ¿no? Con COVID-19, son pacientes en los que plum, se instala la disnea y es porque siendo una neumonía, ¿no? Los diagnósticos diferenciales de acuerdo al GOLD del 2020 consideran ahí el asma, falla cardíaca, bronquiectasias, incluso también TB, bronquiolitis obliterante y panbronquiolitis difusa. Luego vienen unas preguntas de cáncer de pulmón. Y para cáncer de pulmón, lo primero que tienen que ver son los nódulos pulmonares, porque pueden encontrar muchas veces pacientes que por alguna otra razón le hacen un estudio de imagen de los pulmones y plum, encuentran un nódulo pulmonar. Entonces, ¿qué
¿Qué características de los nódulos pulmonares les haría pensar a ustedes que pueda ser cáncer? Eh, Hay que evaluar estos datos, ¿no? Factores que orientan hacia la malignidad o benignidad. El tamaño es importante. Lo que se ha visto es que a mayor tamaño del nódulo pulmonar, más riesgo de malignidad. La atenuación se refiere a que si los nódulos son sólidos o subsólidos, o sea, qué tan homogénea sea la lesión que ustedes van a encontrar en el estudio por imagen, en el estudio radiológico. Y lo que se ha visto acá es que nódulos sólidos de menos de 8 milímetros tienen menor chance de malignidad, mientras que los nódulos subsólidos que se observan con como vidrio esmerilado y que están más de 3 meses, es mayor chance de ser maligno. El crecimiento también. Ustedes cuando ven un paciente con un nódulo pulmonar, lo que tienen que preguntarle al paciente es si tiene un estudio de imagen previo, ¿no? De los pulmones, para que ustedes puedan tener una referencia más o menos de cuánto tiempo ya estaría ese nódulo ahí presente. O ustedes lo que podrían hacer también es buscar en la computadora del hospital, ¿no? De repente tiene estudios antiguos y ves cómo estaban los pulmones anteriormente. Obviamente una lesión de rápido crecimiento a ustedes les haría pensar que eso es algo maligno, ¿no? El patrón de calcificación también, según cómo encuentran las calcificaciones dentro de ese nódulo pulmonar. O los bordes de la lesión, bordes irregulares en una lesión nodular pulmonar, a ustedes les debe hacer pensar mal, ¿no? Y hacer un estudio para descartar que eso de repente sea un cáncer. La captación de contraste también, ¿no? El hecho de que una lesión capte contraste, que se realce cuando le ponen contraste, usted les hace pensar en un cáncer. Entonces, acá en las alternativas dice, ¿cuál de los siguientes es verdad? Y justo es la alternativa A. Un borde lobulado irregular es más indicativo de malignidad, comparada con una lesión que tenga un borde liso. Si es un borde liso, eso les hace pensar que sea algo benigno, ¿no? Esto no es absoluto, pero les ayuda a orientar eso. Múltiples nódulos indican malignidad. No necesariamente, ¿no? Los nódulos en vidrio esmerilado deben considerarse benignos. Hemos visto aquí que justo en esta parte que habla de la atenuación, lesiones nodulares en vidrio esmerilado, que estén sobre todo más de 3 meses, más chance de ser malignas, ¿no? Entonces eso ahí es falso. Los nódulos pulmonares se pueden dividir en malignos o benignos. Dentro de cada grupo encontrarán varios tipos de lesiones, ¿no? En los malignos, sobre todo, carcinomas broncogénicos o lesiones metastásicas, o sea, lesiones secundarias, ¿no? Radiológicamente, ustedes pueden predecir la posibilidad de que un nódulo sea maligno. Y acuérdense que existe, por ejemplo, una valoración o una escala radiológica que se llama BIRATS. Ese BIRATS es para mama, ¿no? Hay también TIRATS, que es para tiroides. Y también hay LRATS, lung RATS, que sería para pulmón. Y eso se valora de acuerdo a esta tabla, ¿no? No es, de acá es la idea de esta tabla que es gigante, ¿no? Pero la idea es qué cosas se evalúan. ¿Cómo son los nódulos? El tamaño de los nódulos, si son sólidos o son subsólidos, y también el crecimiento, ¿no? Eso también es lo que se valora, que es la puesta en práctica de lo que ya hemos mencionado, ¿no? En la pregunta 8, que también es de cáncer de pulmón, la pregunta 8 dice, un varón de 64 años va a evaluación porque le hacen un examen y le encuentran un nódulo pulmonar solitario. Entonces, él había ido a emergencia por disnea y dolor torácico, fue súbito. Entonces, le hicieron la historia y le encontraron en ese angiotem, le encontraron
descartar TEP y no encontraron a Smith. Smith, creo que tienes que reiniciar porque tu sesión del Blackboard, porque los demás sí están escuchando. Los demás sí escuchan, ¿no? ¿Pueden confirmar? A ver, Romir sí están escuchando, dice, ¿no? Ya, sí, sí. Entonces yo creo que Smith, Lucila, a ver, ¿podrías reiniciar tu sesión? Creo que eso te va a permitir ya escuchar. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Había. Tu audio. Ya, sí se escucha entonces. Bien. ¿Por qué quieres poner el micrófono? Ya. Entonces, estábamos viendo a este paciente en quien por otro motivo le piden un estudio de imágenes de los pulmones y ya ahora sí, a ver, apagan el pulmón. ¿Quién? El pulmón, apagan el micrófono. Sus compañeros, por favor. Sí, a ver, ¿quién? Cilia, ¿puedes ya desactivar tu micrófono? Ya, doctor, ya está desactivado. No, pero sí está ahí. Desactiva el micrófono para que no haya Sí, ruido. bueno, Sí, está desactivado. está desactivado. No, ¿Te pero sigues sí escuchando? está. Sí, Ah, me está diciendo Silvia, ya está activado tu micrófono. ya, a ver, acá. Ya, listo. Bueno, y tiene un antecedente de que es un fumador de 2 cajetillas de cigarrillos diariamente y trae el hábito desde los 16 años. No reporta limitación funcional, ¿no? Tiene parámetros respiratorios buenos y tuvo una radiografía de tórax normal de hace 3 años. Entonces, qué es lo que le harían a este paciente? Entonces, es un nódulo de 8 milímetros. El tamaño es importante para que ustedes tomar una decisión. La localización también es importante. Miren cómo dice que está ubicado en la periferia del lóbulo inferior izquierdo. La localización es importante para que ustedes decidan la forma como podrían hacer el estudio de esa lesión, ¿no? Que en este caso tendría que ser pues una biopsia. Porque es un paciente fumador, entonces hay un riesgo ahí de que eso sea maligno, tendrán que estudiarlo. Siendo una lesión periférica, en este caso se preferiría una biopsia por toracoscopía, ¿no? Realizar una broncofibroscopía, dicen la difícil, ¿no? Que puedan llegar estando tan lejos esa lesión, ¿no? Está en la periferia. Otros estudios de imágenes o seguimiento, no, habría que hacer biopsia. Miren este algoritmo, pero es grande el algoritmo, pero concentrémonos simplemente en cómo es la evaluación del tamaño del nódulo, ¿no? En el tamaño del nódulo, aquí, lo que ustedes pueden ver es que lo dividen en 6 milímetros, menos de 6 milímetros, 6 a 8 milímetros y más de 8 milímetros de un nódulo sólido, ¿no? Justamente en la pregunta les ponen el caso de un paciente que tiene un nódulo de 9 milímetros. Entonces estaría aquí en este lado derecho. Y vamos a... Bueno, ya, entonces aquí lo que ustedes ven es más de 8 milímetros aumenta el riesgo de que eso sea maligno. Entonces, ya ese paciente tiene riesgo de malignidad porque tiene
más de 30 pack year, ¿no? Como dato en su historia de tabaquismo, de hábitos nocivos. Entonces, lo que van a llegar al final a hacer es una biopsia, ¿no? Esa es la ruta que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Miren cómo rápidamente aquí llega a, dice alto o un riesgo alto, intermedio de que eso sea cáncer. De frente tendrán que hacer una biopsia y una posible resección de esa lesión, ¿no? En la pregunta 9 dice, ¿es verdad sobre la recomendación de screening de cáncer de pulmón según el USPSTF? Cuando ustedes quieran saber cuáles son las recomendaciones para hacer screening en sobre algún tipo de cáncer, para hacer diagnóstico temprano de cáncer, ustedes entran a la página del USPSTF. Ahí está, si ustedes quieren saber, a ver, cómo es el screening de cáncer de colon, cómo es el screening de cáncer de próstata y también cómo es el screening de cáncer de pulmón. A toda la población tendrá que hacerse el screening de cáncer de pulmón. No, solamente se ha demostrado que sería útil focalizando en pacientes que tengan una historia de tabaquismo mayor de 30 años, mayor de 30 pack year, perdón, y que tengan una edad entre 55 a 80 años. ¿Y con qué? ¿Con radiografía? No. Hay que hacer con una tomografía computarizada y de dosis baja y lo hacen anualmente. Si cuando ingresan a la página del USPSTF, ahí ustedes se encuentran, ¿no? Con una recomendación de grado B, encuentran que los asintomáticos de 55 a 80 años, con historia de 30 pack year de tabaquismo, y que actualmente estén fumando o que hayan dejado el tabaquismo hace menos de 15 años, ahí se aplica la recomendación de screening anual. Alguien ha escrito. Ah, ya, cuando se lo pone todo, ya no sé, ahí sí se ve mejor. Me imagino que ahí sí lo logran ver, ¿no? Mayra, ahí sí lo ves mejor. Mayra. Bueno, entonces, ya, solo se veía la mitad, dice, ¿no? Ya. Uy. Ya, ahí esperando, ya. Entonces, esto se basa en un estudio ya que salió hace algunos años, ¿no? En el 2011, donde se ve que la mortalidad se reduce cuando ustedes utilizan tomografía baja dosis como screening, ¿no? Y esto se estudió en pacientes de justo de 55 a 74 años con más de 30 pack year de tabaquismo. Y se demostró que hubo una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón. Las siguientes preguntas son de EPIT. En EPIT, este es un grupo grande de enfermedades que afectan el intersticio pulmonar, son enfermedades irreversibles, progresivas. ¿Qué puede llevar o qué puede relacionarse con el EPIT? Pueden ser exposición a ciertos contaminantes, también el tener de base alguna enfermedad, por ejemplo, enfermedades reumatológicas. También puede asociarse a exposición a medicamentos. Y hay una lista grande de medicamentos que pueden estar acá. Por ejemplo, antibióticos, también pueden ser algunos antiinflamatorios, algunas drogas ilegales o también pueden ser algunos antineoplásicos. Por suerte, la ceftriaxona no está en esa lista, porque miren, la ceftriaxona se usa a cada rato en los hospitales, ¿no? Entonces, no está asociada a la ceftriaxona. Antibióticos que sí están relacionados son la nitrofurantoína y la aminociclina, ¿no? La nitrofurantoína suele usarse
en infecciones urinarias o también como prevención en infecciones urinarias a repetición. Esta es la lista de todos los fármacos que se consideran como factores de riesgo para desarrollar PIT. Y ahí también están algunos antiinflamatorios como el leflunomide, azatioprina, sulfasalacina, que están en las alternativas, ¿no? También está el ahora famoso tocilizumab, que se está estudiando en pacientes con COVID-19, ¿no? Y antineoplásicos también hay varios fármacos, pero al menos los más, miren, estos son importantes, ¿no? Minociclina, nitrofurantoína, etambutol. La pregunta 11 dice, ¿es falso sobre enfermedades pulmonares intersticiales? Es falso sobre PIT. La biopsia de pulmón puede ser de ayuda en los pacientes en evaluación por EPIT. Sí, en ciertos casos podría ser útil, ¿no? Hacer una biopsia, ¿no? Sobre todo si es que ustedes también plantean la posibilidad de una neoplasia, ¿no? Las enfermedades intersticiales pulmonares son un grupo heterogéneo de desórdenes que se agrupan juntas porque tienen manifestaciones clínicas, radiológicas, fisiológicas o patológicas similares. Ahí lo que les están poniendo es la definición de PIT. Entonces, eso es verdad. La aspiración gástrica crónica es una enfermedad asociada a PIT. Eso es también verdad. Sí, puede ser una causa. De ahí, sarcoidosis también puede asociarse a PIT. Entonces dice, pacientes con sarcoidosis y PIT suelen estar en el rango etario de 20 a 40 años. Eso es verdad. La aparición de PIT no empeora el pronóstico de las enfermedades reumatológicas. Esa es la alternativa D. Eso es falso, ¿no? Si ustedes tienen a su paciente que lo siguen ambulatoriamente en consultorio con esclerodermia y ya les dice que comienza a tener disnea, ustedes pensarán que ese paciente ya está haciendo un EPIT, ¿no? Entonces será peor el diagnóstico de esos pacientes, ¿no? Ahora hay unas preguntas de micosis. Eso estaba en la lista de temas para esa semana para ese jueves 12 de marzo que tocaban. Entonces las preguntas se habían elaborado para esa fecha ya, el mes pasado. Y ahí estaba micosis. Esta pregunta dice, paciente varón de 30 años, y acá hay unos datos muy importantes, fíjense. Hospitalización de 30 días. Eso es una hospitalización larga, ¿no? Cuando ustedes estaban de internos, habrán visto muy pocos pacientes que tienen más de 30 días de hospitalización. Y se ha sido intervenido quirúrgicamente en 3 oportunidades durante esta estancia. Entonces, también, ¿no? Algún problema serio debe tener que han tenido que operarlo tantas veces. Actualmente está en UCI y recibe alimentación parenteral, o sea, le habrán de repente cortado el intestino o algo, tiene que tener para que necesite alimentación, nutrición parenteral total. Y dice, entonces tienen a ese paciente en UCI y comienza a hacer fiebre. Entonces le piden todos los cultivos posibles y el hemocultivo encuentran Candida krusei. Dice, ¿cuál sería el tratamiento preferido en este paciente? Entonces, la cándida más común es la albicans, ¿no? Si les dijeran Candida albicans, probablemente podrían marcar ahí fluconazol, ¿no? Pero si es que tienen Candida glabrata o Candida krusei, ustedes tendrán que usar una equinocandina. Las equinocandinas son esos fármacos que terminan en fungina, como por ejemplo la anídula fungina. También está la caspofungina. Aciclovir es un antiviral, voriconazol no, está también como sol. La anfotericina B podría usarse en este caso, pero les preguntan cuál es el tratamiento preferido en este paciente. Entonces sería una equinocandina. En este paciente, ¿qué es lo que deben usar? El score cándida, ¿no? Valorando
Si el paciente tiene sepsis, nutrición parenteral, historia de cirugías, o una colonización también multifocal, ¿no? Con más de 2.5 puntos, ustedes piensan en un alto riesgo, pues, de 7 veces más riesgo de que estén en candidemia. Y nunca debe verse como un contaminante cuando ustedes encuentran cándida en cultivo de sangre, ¿no? En el hemocultivo. Entonces, hay que buscar de dónde salió eso, cuál es la fuente. Y lo que les mencioné, ¿no? Algunos aislamientos de glabrata son resistentes a fluco y todos los aislamientos de Cruzei son resistentes a fluconazol. Entonces ahí hay que usar una equinocandina. Por ejemplo, caspofungina, micafungina o anídula fungina, ¿no? Y Lanfo-B podría usarse, pero el problema es que es menos tolerable, ¿no? Puede haber más riesgo de toxicidad, de falla renal. La pregunta 13 es una mucormicosis. Todos los pacientes... también se puede usar en los otros tipos eh, de micosis sistémicas, ¿no? Lo puedes utilizar, por ejemplo, en Aspergillus, puedes usar Voriconazol, tiene ahí actividad contra eso, ¿no? También podría utilizarse en Cándida o en Fusarium también podría utilizarse Voriconazol, ¿no? Bueno, la mucormicosis es una infección profunda grave y hay ciertos factores de riesgo, ciertas condiciones para que un paciente haga mucormicosis. Una persona sana no van a ver, ¿no?, una mucormicosis. Tiene que ser alguien que tenga una condición determinada. Por ejemplo, una diabetes mal controlada o un diabético que hace una cetoacidosis diabética. Una persona que tiene una acidosis metabólica también podría ser, o que usa corticoides, o que está neutropénico, o que tiene una sobrecarga de hierro también. En cambio, una hipoglicemia no, ¿no? Tendría que ser más bien un diabético. Por eso acá lo falso, el excepto sería la hipoglicemia. Miren, la mucormicosis más común es la rino-órbito cerebral. Y lo que ustedes van a ver son este tipo de lesiones, ¿no? Que ven como si fuese una celulitis y ustedes tienen que hacer en estos casos tomografía para que vean el compromiso profundo de estas lesiones, ¿no? Puede ser es necesario un manejo multidisciplinario, incluyendo cirujanos, ¿no? Además del tratamiento con antimicótico, que en este caso tendría que ser un antifúngico, que tendría que ser anfotericina B, ¿no? Miren también esta lesión, ya hay necrosis, ¿no? Entonces, factores de riesgo para mucormicosis, diabetes, sobre todo en los mal controlados y pacientes con cetoacidosis. Los que tienen su inmunidad disminuida, ¿no? Usan glucocorticoides o que tienen una neoplasia hematológica o que les han hecho trasplantes o pacientes tratamientos que promuevan la sobrecarga de hierro, el SIDA también, drogas inyectables, traumas, quemaduras o desnutrición también se considera ahí en ese grupo, ¿no?, de factores de riesgo. ¿Cuál es la forma más común de mucormicosis en pacientes diabéticos? La rinocerebral, ¿no? Miren cómo, dependiendo estos pasteles, este es un pastel solamente en pacientes diabéticos. Este es un pastel en pacientes que tengan cáncer. Este es un pastel en los pacientes que le han hecho un trasplante de órgano sólido. Y este es un pastel en pacientes en los que usan corticoides. Entonces, la distribución de los diferentes tipos de mucormicosis puede cambiar, pero en general la más común es la rinocerebral. Y en los diabéticos, sin duda, miren, el grupo más grande son los que hacen una rinocerebral, ¿no? Tener mucormicosis significa tener un alto riesgo de mortalidad. Miren cómo, si bien ha disminuido un poco en el tiempo, esto era en los 60, miren, 100%
de mortalidad, ¿no? Ahora está más o menos en 30%. Igual es una alta mortalidad. Un dato interesante es cómo aparentemente ha habido un cierto descenso en casos de mucormicosis en diabéticos, y lo que se postula como hipótesis es que eso se deba al uso más extendido de estatinas en los diabéticos. Por ahí se ha visto que hay inhibición del crecimiento de esos cigomicetos, tanto in vivo como in vitro, ¿no? Síntomas, bueno, fiebre, úlcera, necrosis, inflamación, hinchazón periorbitaria, disminución de la visión, oftalmoplegia, puede haber sinusitis, dolor de cabeza. Ustedes también le tocan o dan golpes en la zona aledaña a la inflamación y van a provocar bastante dolor, ¿no? Otro hongo importante es el criptococo. Dice, ¿cuál de los siguientes datos de anamnesis o examen físico? Anamnesis quiere decir lo que le preguntan al paciente, o sea, qué síntomas o qué signos podrían alejar un poco la posibilidad de meningoencefalitis, o datos de laboratorio también debería decir acá, ¿no? O de algún procedimiento que puedan hacerle, ¿no? Un paciente que va a tener un síndrome meningio, tendrán que hacerle una punción lumbar, ¿no? Entonces, en los pacientes con criptococo, una meningoencefalitis por criptococo, podrían ver hipertensión diastólica, sí está descrita, secundaria al aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay cefalea intensa también, ¿no? Pacientes que ustedes tienen que un dolor de cabeza que aumenta, que es intolerable, piensan también en criptococo, ¿no? Si es un paciente sobre todo con VIH, porque criptococo ustedes directamente piensan en VIH. Puede haber también en no VIH, ¿no? Trastorno de conciencia también, porque miren, les están diciendo una meningoencefalitis, ¿no? Quiere decir que ya debería haber un trastorno de conciencia. Y fiebre también pueden encontrar. Ahora, tener una presión de apertura del líquido cefalorraquídeo normal, eso sí les podría a ustedes hacer que alejen dentro de sus posibilidades diagnósticas al criptococo, porque lo típico es que ustedes vean que la presión de apertura está incrementada en estos pacientes. La presión de apertura normal es 20 milímetros de agua. Entonces, el tiempo de enfermedad como es aproximadamente 1 a 2 semanas en los pacientes con MEC por criptococo, y lo que verán es fiebre, malestar general, cefalea. También puede decirles el paciente que hay rigidez de nuca, fotofobia, vómitos. En el examen físico lo que ustedes podrán ver es que el paciente está letargado, confuso, evidenciar la fiebre y puede haber déficit neurológico focal también, sobre todo de pares craneales. Y miren el aumento de la presión diastólica, que puede ser reflejo del aumento de la presión intracraneal, ¿no? Este estudio en pacientes con SIDA y meningitis por criptococo, miren cómo acá en este grupo vieron acá sale 221 pacientes. Y más o menos casi 170 pacientes de estos 220 tenían una presión de apertura incrementada, ¿no? Justo acá lo agrupan, digamos, de más de 20 milímetros de agua, eran la mayoría de esos pacientes. En este mismo estudio encontraron que había una diferencia significativa en la mortalidad conforme aumentaba, ¿no?, la presión de apertura. En la pregunta 16 dice, ¿es verdad sobre el tratamiento de la meningoencefalitis por criptococo en pacientes con infección por VIH? Bueno, lo que hay que revisar para responder esa pregunta es esto: ¿cuáles son las fases del manejo de la criptococosis? Tienen una fase de inducción, fase de consolidación y una fase de mantenimiento. En la fase de inducción dura al menos 2 semanas. Podría extenderse también si es que ustedes ven, por ejemplo, que no hay
que no se limpia el líquido cefalorraquídeo cuando ustedes le hacen los controles de las funciones, o que clínicamente no haya mejoría, podrían tener que alargarlo. Luego viene la consolidación, al menos 8 semanas, y el mantenimiento, que es bien largo, ¿no? Al menos un año. En la inducción, lo que ustedes utilizan es anfotericina B. La anfotericina B en otros lugares hay acceso a anfotericina B liposomal. En cambio, acá lo que tenemos es el deoxicolato, ¿no? Hay más riesgo de tener complicaciones con el deoxicolato, ¿no? Con la forma liposomal, ustedes pueden llegar a la dosis acumulada más rápidamente también, ¿no? Con el deoxicolato hay que ir un poco más lento por el riesgo de que el paciente tenga complicaciones como hipocalemia, falla renal también, ¿no? Entonces, en la inducción usan anfotericina B y flucitocina. Pero acá, como no se consigue flucitocina, se usa fluconazol. Luego, la consolidación y el mantenimiento lo hacen con fluconazol. Entonces, la alternativa correcta sería que en el régimen de inducción es con anfotericina B liposomal y flucitocina, ¿no? Eso es el régimen recomendado. Eso es lo que es verdad. Ahora, fluconazol se prefiere sobre itraconazol, por si acaso, ¿no? Y esto está fundamentado en este estudio que se menciona aquí. Neumonías. Neumonía puede ser una neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria, que era lo que estaba en la lista de temas. En la pregunta 17, dice un varón que fuma 55 años con diagnóstico de POC es hospitalizado en UCI. Entonces, es un paciente que va mal y necesita UCI. Entonces, lo van a tener que poner, dice, en un ventilador mecánico. Entonces, dice, ¿qué hacen para reducir el riesgo de desarrollar neumonía asociada a ventilador? Y lo que está en las guías es algo que no cuesta nada, ¿no? La elevación de la cabecera a 30 grados, ¿no? La aspiración de secreciones se hace a demanda nada más. De ahí, el profilaxis antibiótica, no se ha visto, no se hace eso. No se hace profilaxis con antibiótico. Recambio diario del circuito ventilatorio, no. Lo que dice en la guía es que el recambio del circuito es cuando ustedes ven que eso ya está sucio, ¿no? Ahí recién le hacen el cambio, ¿no? Intubación nasotraqueal, no. La intubación tiene que ser orotraqueal, porque si no, sí se ha visto también que el nasotraqueal puede aumentar el riesgo de infecciones. Y aquí está en estas recomendaciones de la ITSA, lo que dice justo es que hay que elevar la cabecera del paciente 30 a 45 grados. A pesar de que no tiene un nivel de evidencia tan alto, es lo que se hace en la práctica en estos pacientes. La pregunta 18 es una pregunta para aplicar el famoso CURP 65, ¿no? Dice, un paciente de 70 años, entonces tiene más de 65 años. Llega a emergencia por disnea, tos y esputo purulento. Entonces ustedes piensan que tiene una neumonía. Una semana de tiempo de enfermedad y ya encuentran fiebre, una frecuencia respiratoria en 30 puntos ya tienen, ¿no? Entonces es mayor de 65 años y frecuencia respiratoria de 30. Entonces ahí tienen ustedes dos criterios del CURP 65. Dice que está alerta y orientado, quiere decir que no hay confusión. No les da datos sobre la urea, ¿no? Entonces no asumiremos que eso está preservado. La presión no está baja, la presión entonces tampoco ganaría puntaje por hipotensión, ¿no? Entonces, si tiene 2 puntos, ustedes lo tienen que hospitalizar en una sala de medicina, ¿no? Si tuviera 3 puntos, ya ustedes lo tienen que pasar a un área crítica. El CURP 65, ¿no? La C de confusión, la U de urea, la R de respiratoria, la frecuencia respiratoria, la B de la presión que esté baja y la 65 de la edad, ¿no? 2 puntos a piso, 3 puntos a área crítica. Pregunta 19. Esta pregunta 19 es sobre un paciente en el que está en UCI con una intubación prolongada
y que justo estos pacientes son los que más se podrían complicar, ¿no? Por infecciones intrahospitalarias. Y le hacen un cultivo de secreción traqueal y lo que encuentran es Pseudomonas aeruginosa. Recuerden que cuando encuentran en un cultivo de secreción traqueal un microbio, ustedes tendrán que valorar si eso es o no infección, ¿no? Y en este caso dice que hay fiebre, hay también aumento de secreción traqueal y necesita más oxígeno. Entonces ahí clínicamente ese paciente está infectado, tendrán que decidir iniciarle antibiótico. Y estas pseudomonas es resistente a múltiples fármacos. Miren, a ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera, antineumocócica, también es resistente a cipro, una quinolona y es resistente a carbapenems. Entonces, ya es una pseudomonas MDR, ¿no? Entonces ahí lo que podrían usar es colistina, porque eso les preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que van a usar? Pero no está en las alternativas. Algo que es un antibiótico que es más o menos de reciente introducción es el ceftolozane tazobactam, que podría utilizarse cuando una pseudomonas tiene este perfil de resistencia, ¿no? Aquí está el ceftolozane tazobactam, utilizado pues en infecciones por gérmenes resistentes. En la pregunta 20, dice, es una mujer con una neumonía, pero es una mujer gestante. Entonces les dice cuál podría ser el germen y lo que se ha estudiado es que de mujeres tanto que están embarazadas como no embarazadas, los gérmenes son los mismos de manera general, podríamos decir, ¿no? Miren cómo este estudio ya que salió en el New England hace como 5 años más o menos, en la mayoría de gérmenes no se llegan a detectar, ¿no? En las neumonías de los pacientes que se hospitalizan. Y bueno, por ahí los que se llega a detectar y que son bacterias, uno de los más comunes es el neumococo. Acá está, ¿no? En tercer lugar, pero es la primera bacteria, ¿no? El neumococo. Y este estudio en gestantes, NAC en gestantes, lo que se vio es que el perfil es similar a las no gestantes, ¿no? Entonces, en las bacterias está el neumococo. Y en la pregunta les plantean una paciente que tiene una neumonía aparentemente lobar, ¿no? Clínicamente. No tienen la radiografía porque es gestante, pues, ¿no? Luego dice una mujer de 82 años entra a UCI, le hacen un shock séptico, hace injuria renal, se complica. Y recibe tratamiento con ventilación mecánica y le hacen pseudoanalgesio. Y luego de haber estado despierto, de ir bien, se pone desorientada, no puede seguir una conversación y está letárgica. Entonces, ustedes los que sospecharían es que eso se deba a un fármaco, ¿no? ¿Y cuál de estos fármacos podría ser? En una mujer que ha tenido una neumonía y ha requerido ventilación, el midazolam es una alternativa razonable, ¿no? Porque en ello se ha aplicado ahí ese analgesio. Otro paciente con neumonía de 58 años, pero este paciente, miren cómo de base tiene una neumonía lobar, de acuerdo a la radiografía. Y en el laboratorio tiene un BUN incrementado, una creatinina incrementada, un calcio alto, una globulina alta, pero miren, la proteína total en 9, la albúmina en 2, quiere decir que la globulina ha incrementado. Entonces, dice, lo que les están preguntando es ¿qué enfermedad de base ha favorecido que este paciente se infecte? Entonces, ustedes pensarían en un mieloma, ¿no? Lo que faltaría es una hemoglobina baja, pero tiene lo demás, ¿no? Tiene una injuria renal, tiene hipercalcemia, tiene aumento de globulinas. Entonces, ¿qué examen le harían a este paciente? Un aspirado de médula ósea. La pregunta 23 es una pregunta un poco ya de historia. Me dice, es un paciente que se dializa crónicamente. Entonces, tiene riesgo de hacer una neumonía asociada a los cuidados de la salud. ¿Qué germen estaría involucrado? Clásicamente, en el 2005, la guía de la ITSA
propuso usar ese término de neumonía asociada a cuidados de la salud. Y se decía pues que ciertos pacientes que tenían contacto con un hospital, ¿no? Pero sin estar hospitalizados, tenían más riesgo de hacer infecciones por gérmenes resistentes. En este caso, sería por un MRSA, ¿no? Por un Staphylococcus aureus meticilino resistente. De todas maneras hay que saber porque podrían preguntar algo sobre neumonía asociada a cuidados de la salud, pero lo que sí hay que también saber es que ya en esta guía que salió en el 2016 de la ITSA, justo lo que recomiendan es que ya se remueva ese concepto de neumonía asociada a cuidados de la salud, porque lo que se vio es que en realidad, esto ha conllevado a que los pacientes usen más antibióticos de amplio espectro de manera inapropiada, ¿no? ¿Quiénes estaban dentro de los neumonía asociada a cuidados de la salud? Los señores que están que están en hogares de ancianos, los que acuden a centros de hemodiálisis, los que acuden a clínicas ambulatorias o alguien que haya estado hospitalizado en los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante saber esa definición de neumonía asociada a cuidados de la salud. En la penúltima pregunta, les dice, ¿es verdad sobre el diagnóstico de NAC, de neumonía adquirida en la comunidad? Entonces, es verdad que el rendimiento de los hemocultivos es bien bajo, ¿no? El rendimiento, 5 a 10% de los hospitalizados con NAC tendrán hemocultivos positivos. Es muy, muy, muy bajo, ¿no? Miren, esta alternativa es falsa, ¿no? Dice, la etiología de una NAC se logra identificar en el 70% de los casos. Mentira, ¿no? Acá hemos visto una diapositiva justo de este artículo del New England, ¿no? Más bien es al revés, ¿no? Casi 70% no se llega a saber cuál es el germen. Esta alternativa entonces es falsa, ¿no? ¿Estudios de PCR están ampliamente disponibles? No. Acá en este caso en Legionella, por ejemplo, lo que usan es estudios de orina, ¿no? Pacientes con bacteriemia, los cultivos de esputo son positivos en más del 80% falso, ¿no? El rendimiento también es bajo en esos casos, ¿no? ¿La terapia dirigida de manera específica al agente causal es más efectiva que la empírica? No. Si ustedes esperan tener el resultado del cultivo, el paciente se va a complicar o se va a morir. Y es más, podrían estar esperando y salir todo negativo y no llegan a hacer nada, ¿no? Entonces, hay que iniciar empíricamente el tratamiento en estos pacientes. ¿Cómo hacen el diagnóstico de neumonía? Recuerden, es demostración de una imagen de una placa de tórax en un paciente con un síndrome clásicamente compatible, o sea, que tenga fiebre, disnea, tos, producción de esputo. Los hemocultivos previos al tratamiento se ha visto que son positivos solo en 7 a 16% de los hospitalizados, ¿no? Al otro grupo, a sus compañeros también les recomendé que ya que están en cuarentena, aprovechen, entren a esta página del New England y entrénense con esta simulación de un paciente virtual con COVID-19, ya que estamos tocando estas preguntas de neumonía. Es un caso muy interesante